Pues mira, realmente existen diversas formas de financiamiento para un proyecto, ya sea que los accionistas fundadores inviertan capital propio, se levante también una ronda llamada Friends and Family. Lo habíamos comentado en capítulos anteriores. Lo primordial es que tu empresa esté debidamente constituida, que tu objeto social realmente sea lo que te vas a dedicar, que tengas tus libros corporativos en orden. El convenio de accionistas, así como los estatutos son la regla general de cómo vamos a regir el negocio, el convenio de accionistas es un marco todavía más fuerte que te ayuda a poder resolver un problema cuando exista. El gobierno corporativo busca que el proyecto perdure, que no nada más sea en una etapa inicial en donde nos fue muy bien y ya no vimos más allá. No, es qué va a pasar cuando las personas que inicialmente lo empezaron o se quieren dedicar a otros proyectos o algo llega a pasar y no puedan continuar con eso. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Emprendamos Derecho. Y en este capítulo vamos a hablar de lo que comúnmente se escucha en el mundo del emprendedor como levantamiento de capital. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tipos de levantamientos hay? Eso y más nos va a platicar Angélica Uribe. Angie, socia de PDLC, bienvenida. Gracias por la invitación, Ma. Angie, ¿qué es esto de levantamiento de capital? Lo escuchamos todos los días, lo leemos un día sí y otro también. ¿Qué significa? ¿De qué va jurídicamente este tema de levantamiento de capital? Para explicarlo de manera muy sencilla, es la obtención de recursos que un emprendedor puede buscar como una alternativa a un crédito. Ok, como una alternativa a un crédito quiere decir que es capital de riesgo. Correcto. Ok, perfecto. ¿Qué tipos de levantamientos hay? Es muy común que veamos que el levantamiento depende de la etapa en la que esté el negocio. ¿Qué hay de esto? ¿Qué sueles ver en la práctica? Pues mira, realmente existen diversas formas de financiamiento para un proyecto, ya sea que los accionistas fundadores inviertan capital propio, se levante también una ronda llamada Friends and Family, tal cual el nombre lo dice, la familia y amigos que creen en el proyecto van aportando dinero para que crezca, y también ya hay inversionistas un poco más serios como programas de aceleración de negocios o también ángeles tempranos. Ok. ¿Y de qué depende una y de qué depende otra en la esfera jurídica? Dependería realmente de la etapa del proyecto. En etapas muy tempranas, realmente son los propios accionistas los que van invirtiendo el capital y el Friends and Family. Ese es el círculo primario. Ya cuando tiene una mayor estructura, entonces es cuando empiezas a armar el famoso pitch. Empiezas a presentar tu producto porque ya empezó a funcionar dentro del mercado en el que te estás desarrollando. Ok. Cuando yo he tenido la posibilidad de hablar con emprendedores, siempre les digo que es importante establecer las bases sólidas corporativas desde el día 1. Mientras más temprano pongas esa base, más fácil va a ser el poder construir de ahí hacia arriba, el poder generar un edificio más alto, más fuerte, más grande, con un buen cimiento. En la parte del levantamiento de capital, ya nos compartiste que hay diferentes etapas, que hay diferentes tipos de levantamiento, que tiene que ver con la parte del desarrollo del negocio. Pero, ¿cuál dirías tú que es el ABC de lo que tiene que cuidar un emprendedor, un empresario, desde el momento 1 de que desarrolla su negocio? Insisto, desde un punto de vista jurídico. Lo habíamos comentado en capítulos anteriores. Lo primordial es que tu empresa esté debidamente constituida, que tu objeto social realmente sea lo que te vas a dedicar, que tengas tus libros corporativos en orden, que estés inscrito en registro público, que estés inscrito en el RFC, tengas tu e-firma, tengas tus declaraciones fiscales al día y demás trámites que dependiendo de lo que te dediques estén completos. Esa es la base. Cuando ya estás buscando recursos porque quieres potencializar el proyecto, quieres llegar a otros mercados, aquí es en donde necesitamos demostrar que precisamente, el producto funciona,
atiende a una necesidad real y sobre todo la casa está en orden para que inversionistas se sientan con la confianza de darnos dinero, lo podamos invertir en el proyecto y que esto crezca. Claro. Igual como siempre les digo, a los inversionistas, y mientras más institucionales con mayor razón, no les gusta invertir en nombres orquesta. No les gusta que todo dependa de una persona y que si algo le pasa a esa persona, sin duda se lleva de corrido el dinero, la inversión y todo lo que se haya puesto. Ha habido muchas reformas, Angie. Ha habido reformas en temas fiscales, en temas corporativos, en temas notariales. ¿Dónde nos ponen hoy estas reformas con los básicos? Ya has venido tú aquí, han venido otros colegas a hablarnos de temas de beneficiario controlador. ¿Qué tanto es importante para un levantamiento de capital, hablando de los hombres orquesta y demás, que la gente empiece a migrar a la formalidad? Oye, todavía no voy a levantar capital, todavía no estoy ahí. ¿Cuál es el momento correcto? Diría que depende mucho de el modelo de negocio que tenga cada emprendedor. Si conforme lo que ya planearon, los ingresos van dando y quieren expandirse, entonces es momento de empezar a ver más allá. Pero independientemente de eso, aunque sea una empresa en que admite a un solo accionista, como en el caso de las SAS, siempre es recomendable tener la casa en orden desde el inicio. Eso siempre lo hemos dicho. Y ya cuando las necesidades del proyecto requiere que vayamos invirtiendo más dinero y no queremos acudir a un banco para tramitar un crédito por diversas razones, pues es importante que nos aseguremos que todas las partes del proyecto estén bien definidas, quiénes son mis socios, qué acciones voy a dar a cambio para que me puedan dar el dinero, cómo lo voy a invertir, que mi propiedad intelectual esté debidamente registrada, que los libros estén al día. Eso ayuda mucho a que podamos realmente ver si el proyecto está en esa etapa para poder levantar la mano y pedir dinero a cambio de acciones. Claro, porque muchas veces hay emprendedores y hay proyectos que siguen validando su modelo de negocio y siguen actuando como personas físicas con actividad empresarial o constituyen su sociedad anónima simplificada, porque no hay un apartado para costos y gastos en temas legales. Pero el problema es que si no tienes estos mínimos básicos, pues ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No puedes esperar que caiga el dinero para invertir en esto, o no inviertes en eso hasta que no caiga el dinero. Entonces resulta un tema muy complicado y me ha pasado con muchos emprendedores porque, como siempre lo he dicho, México sin duda es el único país donde las cosas se pueden hacer a la viva México. Y los emprendedores invierten una vez que probaron que el negocio existe y que el negocio es viable. En otros países hay un rubro legal que es el rubro 1 y no puedes iniciar operaciones si no tienes los mínimos indispensables desde el punto de vista legal. Aquí no, aquí déjame decirlo así, tenemos ese beneficio. Pero ¿por dónde empezar? ¿Qué le dirías a todos esos emprendedores que están en esa etapa de probar sus modelos y que no tienen este presupuesto? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde empezar? ¿Hay alguna tarea que ellos puedan empezar a hacer sin tener que gastar? ¿Algo que se pueda empezar a hacer en privado? Cuéntanos eso. En esa parte, podrían empezar a hacer un mini due diligence interno. ¿Esto a qué se refiere? Ya sabemos que necesitamos tener nuestra empresa constituida, que tenemos que estar inscritos en RFC, tener firma electrónica, cuenta bancaria, libros corporativos, etc. Pero ¿qué dicen esos documentos? O sea, ¿realmente reflejan la operación que estoy llevando a cabo? ¿Sí o no? Si no, pues por supuesto acérquense con su abogado para que los puedan asesorar y se puedan hacer los cambios. Quizá mucha incertidumbre o falta de decisión por parte de emprendedores para dar el siguiente paso es que dicen, es que ya invertí en una escritura. O sea, no quiero volver a invertir en otra. El hecho de que tengamos nuestra escritura constitutiva no significa que esté escrito en piedra. Puede evolucionar conforme las necesidades del proyecto, pero eso requiere que estemos debidamente asesorados con un equipo de expertos en todas las materias, contable, corporativo, laboral, etcétera. Y sobre todo en tema de propiedad intelectual si ya tenemos un negocio en marcha, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que evolucione
No significa que no se pueda cambiar, se puede adaptar y prepararnos antes de que empecemos a solicitar la inversión por parte de terceras personas. El otro día participaba por ahí en una plática en la que justo hablábamos de esto. ¿Qué podemos hacer aun y cuando no sea el momento de implementar? Y claro, puedes empezar a hacer tus expedientes, empezar a preguntarle a tu abogado o al notario qué documentación van a necesitar, porque muchas veces también esa curva de aprendizaje se vuelve tortuosa, porque la gente piensa que constituir una sociedad es algo que te haces en una semana, pero la realidad es que hoy, haciéndolo de una manera real, congruente con lo que marca la ley, la realidad es que no te vas a tardar menos de un mes en poner a operar una empresa. Y estoy a veces siendo muy optimista. Ya no es como sucedía antes. Antes podías aventurarte a decir que en una semana tenías una empresa constituida. Hoy hay mucho más que checar. Y hoy vienen muchos requisitos relacionados con los documentos que pide el notario, lo que hay que presentar, lo que hay que presentarle al SAT, el tema del comprobante de domicilio. Cosas que se empiezan a ser muy cansadas. Creo que podemos fácilmente empezar a hacer el expediente. Pero más allá de eso, ese es el número uno, como tú decías. Hay que soñar en papel, decimos nosotros. Hay que poner en blanco y negro, no nada más dónde estamos, sino a dónde queremos llegar. Queremos llegar a tener diferentes áreas, queremos llegar a tener diferentes comités, queremos llegar a tener un consejo de administración. Oye, el día que yo levante capital, independientemente de cuánto capital, por qué parte de la empresa, que esa debería de ser la última de las preguntas, ¿qué estoy dispuesto yo a ceder? Y ese es un tema que muy poca gente se pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a ceder de mi compañía? Y muchas veces también de cierto control. ¿Qué opinas de eso? Forma parte desde el paso 1. Si bien puede ir evolucionando, como habíamos mencionado previamente, la realidad es que el ceder control de la empresa implica que van a haber otros accionistas que puedan llegar a tomar decisiones al interior. Los porcentajes, los derechos que cada quien va a tener, va a depender de lo que los accionistas fundadores decidieron dar para poder recibir el financiamiento que necesitan y que potencialice su producto. Es que ahorita mencionaste algo, ¿no? Porque, por ejemplo, la toma de decisiones. Siempre que se habla de estos temas tenemos que hablar de un convenio de accionistas y un gobierno corporativo. ¿Qué es una y qué es otra? El convenio de accionistas, así como los estatutos son la regla general de cómo vamos a regir el negocio, el convenio de accionistas es un marco todavía más fuerte que te ayuda a poder resolver un problema cuando exista. Siempre hay problemas. Lo que viene ahí es el rol que va a tener cada accionista, cada persona que va a participar en el proyecto, si se van a formar comités, cómo se van a designar los integrantes, qué responsabilidades van a tener, qué van a considerar como incumplimiento, qué van a considerar como una falta, cuáles van a ser los castigos, va a haber salida o no, cómo va a poder salirse un accionista, a qué precio y sobre todo si hay un conflicto, cómo lo van a tratar de resolver. Entonces es importante que lo que esté plasmado en el convenio de socios esté plasmado también en los estatutos. Muchas veces lo dejan únicamente en el puro convenio, pero si están moviendo derechos de minorías, están moviendo sanciones, debe elevarse a los estatutos. Y eso implica que se celebre una asamblea, que se protocolice, que se inscriba en el registro público. Entonces, son documentos complementarios que ayudan precisamente a no correr en círculos cuando llegue a pasar algo malo en la sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Hay un convenio de accionistas, lo ideal es que esté asumido o asimilado dentro de los estatutos sociales. Pero dices algo que quiero detenerme, quiero revisar. No nada más las consecuencias, sino los procesos de solución de controversias. ¿Por qué crees que esto es importante, Angie? Cuando alguien está armando un proyecto, viene siendo lo equivalente a un matrimonio.
¿no? Entonces, siempre es importante tener las reglas claras de qué quieres tú, qué quiero yo, tenemos un fin común, perfecto, vamos a darle. ¿Qué pasa si nos peleamos? ¿Qué pasa si no podemos llegar a un consenso tú y yo y tenemos un proyecto? El proyecto puede llegar a morir si no nos ponemos de acuerdo. El convenio de accionistas o de socios nos permite inclusive prever que si ya nos peleamos tú y yo, venga un tercero independiente, ajeno a nosotros, y proporcione una alternativa para resolver el conflicto. El principal objetivo es, el proyecto tiene que sobrevivir, porque se supone que para eso fue creado. Va a sobrevivir más allá de las personas que le dieron origen. Entonces, tener las reglas claras del juego y de qué vamos a hacer si nos llegamos a pelear, nos ayuda a tener una guía muy clara en caso de que surja un problema y no lleguemos a una solución entre las partes involucradas. Una vez más, no es el qué, sino es el cómo. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cuáles pueden ser los problemas? ¿Qué mecanismos? ¿Vamos a involucrar a algún tercero o no a algún tercero? No sé qué porcentaje, pero me atrevería a decir que un gran y alto porcentaje de 90 y algo % de los emprendimientos se genera entre dos amigos, entre dos hermanos, entre dos personas de una misma familia, entre una pareja, entre gente cercana. Y en México tenemos una frase que dice: la confianza apesta. Y muchas veces la confianza te hace, por un lado, tomar algunas atribuciones, y por otro lado sentirte abusado, y por un lado decir: tú no eres quien para venir a regañarme, no se te olvide que somos iguales, pues si somos iguales trabajemos igual. Y entonces empieza a haber algunos descontentos naturales. Decías tú, se asemeja a un matrimonio. También pasa. Y una vez que te casas y cuando empiezas a convivir con alguien, aún y cuando no estés casado, la convivencia te hace tener conflictos. Entonces, en la convivencia laboral no es lo mismo cuando soñamos al calor de algún tequila, cuando soñamos al calor de una ilusión, de un proyecto que íbamos a hacer, a cuando ya lo estamos llevando a cabo. Si yo iba a hacer la administración, pero tú ibas a traer los clientes, pero no has traído clientes, o pero sí has traído clientes, pero estoy administrando mal, ¿cómo voy a solucionar? No nada más el tema de, y estás castigado con menos acciones o con menos sueldo. ¿Cómo voy a medir el desempeño de cada uno? Porque si lo dejamos al tema subjetivo, cuando somos amigos no pasa nada. Pero cuando hay algo que empieza a dar urticaria, cuando hay algo que empieza a generar algún tipo de inconformidad entre la gente, entre los accionistas, va a ser bien difícil ponerse de acuerdo. Por eso se me hace valiosísimo esto que nos compartes. Pero déjame ir más allá. Ya nos dijiste la etapa 1, toda la parte constitutiva. Si no tienes ahorita para gastar en eso, por lo menos ve preparando tus expedientes para que la curva de aprendizaje sea mucho más plana, que el proceso sea más rápido y más llevadero. Ya que lo tienes, o aún y cuando no lo tengas, también empieza a escribir tu convenio de accionistas. ¿Qué estás dispuesto a ceder? Oye, desde el momento 1, vale la pena escribir con tu socio qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué pasa si no. Y quién va a decidir si sí lo hiciste, quién va a decidir si no lo hiciste. ¿Tenemos forma de ir con alguien? No. Hay algunos métodos alternativos para solucionar estas controversias. Angie, ¿cuál dirías que es la etapa 3? La etapa 3 es, ya tengo mi convenio, ya acepté que voy a ceder, tengo mi empresa, ahora sí veamos si realmente estoy preparado para dar el siguiente paso y presentar mi proyecto a demás personas que me puedan dar dinero para potenciar el proyecto. Cuando vamos a un banco y pedimos un crédito, nos piden una cantidad exorbitante de documentos. Digamos que es el mismo proceso aquí, simplemente que no nos está autorizando un banco, sino son otras personas que creen en el proyecto. Entonces, es momento de institucionalizar todavía más el proyecto. Tener el gobierno corporativo, tener bien definidos si va a haber comités, si no los va a haber, derechos de minorías, qué voy a modificar en los estatutos para que pueda yo recibir el dinero y darles acciones a cambio, les voy a restringir derechos o no, van a poder votar o no. Es esa parte en la que tenemos que asegurarnos 100% que tenemos la casa en orden, desde los libros actualizados, expediente beneficiario controlador al día,
que mi objeto social corresponda a lo que me dedico y sobre todo que la propiedad también intelectual esté registrada a nombre de la empresa. Imagínate que el proyecto va avanzando, uno de los accionistas la registró a su nombre, pasó algo, se salió, pero nunca se dio los derechos de propiedad intelectual. Ningún inversionista va a querer invertir si ve que hay un desorden de por medio. Ese es un punto fundamental. También lo hemos platicado aquí ya con algún otro amigo. Y la realidad es que mucha gente tiene una falsa concepción de los dominios de Internet y las marcas registradas. El paso 1, junto con el sueño de generar un proyecto, es registrar tu marca. Porque ahí va todo el mundo muy contento a obtener su dominio y a contratar a un par de diseñadores, para eso sí hay dinero al principio, a contratar un par de diseñadores para que les hagan su firma de correo, su tarjeta de presentación y un sitio web, usando un nombre de dominio que no saben si se puede registrar. Entonces, claramente tiene que ser la etapa 1, pero va más allá, no solo tiene que ver con el nombre de dominio y el nombre de la empresa. Hoy que estamos en una era tecnológica, un desarrollo de una app, un código fuente, todo lo que tenga que ver con alguien trabajando para ti, tienes que haberlo registrado y haberlo registrado bien, si no la base de tu negocio no está sólida como tú lo crees. Mencionaste ahorita una palabra que es una palabra mágica para la generación en la que estamos, que es gobierno corporativo. ¿Por qué es importante el gobierno corporativo y de qué va el gobierno corporativo, Angie? El gobierno corporativo busca que el proyecto perdure, que no nada más sea en una etapa inicial en donde nos fue muy bien y ya no vimos más allá. No, es qué va a pasar cuando las personas que inicialmente lo empezaron o se quieren dedicar a otros proyectos o algo llega a pasar y no puedan continuar con eso. ¿Quién se va a hacer cargo? Es establecer varias normas al interior de la empresa que nos ayude a que todo esté más institucionalizado. Códigos de conducta, todo el área de compliance que desafortunadamente aquí en México no se le toma la importancia que debería, que en tema de protección de datos, las marcas estén debidamente registradas, los contratos que nosotros estemos utilizando con clientes proveedores sean robustos y sean equitativos con lo que estamos buscando. Todo eso se encarga de asegurarnos que el proyecto va a seguir caminando independientemente de si los accionistas fundadores continúan o no en el proyecto. Ya hay más comités, hay más personas involucradas y los roles de cada una están perfectamente definidas. Entonces, es un manual de qué va a pasar si, inserte la situación que sea, pueda perdurar el proyecto. Se oye mucho, se oye grande, se oye caro. ¿Cómo poder implementar los básicos de un gobierno corporativo, Angie? Lo mejor de esa parte es que sí suena mucho, pero gran parte de los cimientos del gobierno corporativo se hacen desde que empezamos a pensar el proyecto. Lo hemos comentado previamente, nuestra escritura constitutiva, todas las marcas registradas ya forman parte del gobierno corporativo porque es parte de la historia de la empresa. Si todas las bases están en orden, no va a ser difícil seguir construyendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Que los estatutos sean correctos, que nuestras acciones estén bien emitidas, que los libros estén actualizados, que existan reglas claras de cómo vamos a solucionar los conflictos. Ahí va relacionado el convenio de socios, también forma parte del gobierno corporativo, y que tengamos también claro quién nos va a ayudar en caso de que haya un problema y nosotros no lo podamos resolver de manera directa. Se van a armar comités, cómo se van a designar a los miembros, cómo se les va a pagar, en qué momento van a intervenir, etc. Y habrá algunas cosas, entiendo, que puedes tener de facto, aunque no estén formalizadas legalmente hablando. Y todo eso forma parte del proceso de, déjame decirlo así, vestir el proyecto. Porque mientras más dinero pidas y mientras más institucional sea el inversionista que estás yendo a ver, más va a buscar que tengas todo esto. Mientras más sólido, mejor. Mientras más puedas demostrar que hay un gobierno corporativo o bases de un gobierno corporativo, pues por supuesto que el fondo de inversión o el inversionista van a sentirse más cómodos de que las cosas las has hecho bien.
¿Qué pasa en la parte de los contratos, Angie? ¿Qué pasa? Y ahora con todas las reformas y todo lo que viene y la materialidad de las operaciones, ¿qué pasa en el mundo de los contratos? Porque estábamos hablando en la parte de levantamiento de capital y ahorita vamos a regresar otra vez a hablar un poquito más del tema, pero ya hablamos de la parte corporativa y la estructura corporativa. ¿Qué pasa con la estructura contractual? Es una parte que muchos emprendedores llegan a dejar de lado porque dicen, con tal de firmar con X cliente, yo me amoldo a su contrato y no pasa nada. La realidad es que en los contratos, si bien toda la estructura legal que ya comentamos nos ayuda a que el proyecto avance, los contratos es el cómo lo vamos a hacer y sobre todo a cómo voy a obligar mi empresa y qué riesgos voy a estar asumiendo. Si uno es proveedor, tenemos que cuidar que no existan cláusulas muy abusivas en cuanto a responsabilidades, cosas que no dependen directamente de nosotros. Si tenemos que contratar algún proveedor externo, es definir bien a qué estoy dispuesto a obligarme y si vale por lo que me van a pagar. Entonces, el contrato básicamente es la estructura en la que cómo voy a recibir el dinero porque mi proyecto está funcionando. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a que sí sea el objeto a lo que estoy haciendo, o sea, que no sea un contrato de compra-venta cuando en realidad estoy rentando un inmueble, llega a pasar. Las cláusulas de responsabilidad laboral, que sean claras. En general es el cuidar que nuestro negocio se lleve a cabo de la manera correcta, porque ahí estamos vendiendo nuestro proyecto y asumiendo obligaciones. Estamos en la casilla 2, ya empezamos hablando de la parte corporativa, ahorita estamos en la parte contractual y ya mencionaste la laboral, ahorita llegaremos a la laboral, pero en la parte contractual, yo creo que muchos emprendedores dejan de lado lo contractual porque no dimensionan que cuando llegue a un inversionista y le digas, tengo tantos clientes, tengo tantos pedidos, tengo tantos usuarios, te van a pedir información. Y depende de la naturaleza de tu proyecto, pues lo tienes que respaldar con algo, tienes que respaldarlo con un contrato, con unos términos y condiciones, con una suscripción, al final todo es un contrato, es este acuerdo de voluntades. Necesitas demostrar el sustento de lo que tienes como negocio. Creo que los contratos deben de ser revisados con mucho más detalle, como bien dices, hechos a la medida y lo más ágiles posibles para poder revisarlo. Pero vamos a la casilla 3, Angie. Los empleados. Ese es otro de los temas que también va a revisar cualquier inversionista, mientras más institucional, con mayor razón, para saber dónde estás parado. Porque no nada más es, voy a invertir en la idea de Angélica, voy a invertir en esto que me está aquí enseñando. Sí, y a ver si lo que me está enseñando tiene sustento, mándame lo corporativo, y mándame los contratos, y mándame lo laboral. ¿Qué opinas de esta parte laboral? Se relaciona mucho con lo que dijiste. A ningún inversionista le gusta que todo vaya en función a un solo hombre. O sea, a un director de orquesta no buscan esto, buscan una estructura sólida. Por más famoso o por más que funcione un producto, si al final vemos que no están inscritos en el IMSS, que no tienen empleados o que los tienen pero no están contratados de la manera correcta, todo eso forma red flags para todos los inversionistas y no van a querer invertir en el proyecto. ¿Por qué? No hay autoridad más eficiente para poder recaudar contribuciones pasadas que el IMSS. Dejas de pagar y los tienes en tu puerta muy pronto. Entonces, así como cuidamos estar al día en las obligaciones contables, es importante estar al día en las obligaciones laborales. Que estén contratados bien los empleados, que estés pagando tus cuotas obrero-patronales en tiempo. Eso va a dar más confianza y tranquilidad a los inversionistas al momento de invertir. Es que a veces la gente tal vez no lo ve, la gente tal vez no quiere verlo, pero pareciera que no hay ninguna que podamos dejar de lado. Porque nos falta una casilla más, que tiene que ver con los impuestos y la contabilidad. Entonces, todo esto es lo que debe de tener una presentación integral para un inversionista. No nada más el deck que vas a presentar en el pitch para decirles qué modelo de negocio, qué es lo que estás solucionando en el mercado, y por qué vas a llegar a donde vas a llegar. Una vez que pasas eso,
tienes que mostrar todo esto que tenemos acá. Ya más allá del modelo de negocio, ahora tenemos que ver que haya un sustento. Nuevamente, se oye mucho, se oye caro. ¿Qué puedes decir de nuevo, Angie, para la gente que dice, ya me aturdí de estarlos escuchando, no quiero pensar en los problemas que pudieran suceder? ¿Qué puede hacer un emprendedor? ¿Qué puede hacer alguien que está empezando con todo esto que estamos viendo? ¿Qué mecanismos hay para poder sí ir teniendo todo esto en cumplimiento sin que sea algo engorroso? Empezar desde abajo. Tener nuestros expedientes personales, si uno va a ser accionista de la empresa, teniendo la información en orden, poco a poco, como un Lego, se va armando. Va tomando forma de manera natural conforme el negocio vaya creciendo. Pero sí es importante que todos los emprendedores estén conscientes que si desde el inicio nos la aventamos al cómo va, todos esos errores al final van a costar más. A manera de prevención, siempre es ideal que te asesores con los especialistas correctos para que veas exactamente conforme tu plan de negocio. Bueno, quizá ahorita no me da el dinero para poder tener toda la estructura y un gobierno corporativo 100% establecido, y está bien, porque apenas vas empezando. Pero es importante que seamos realistas, tengamos el plan de negocios bien definido y fechas claras para poder establecer, en 3 meses necesito tener terminado esta parte. En los siguientes 3 meses ya quiero tener bien estructurada la parte laboral, ¿no? ¿Pueden los accionistas trabajar de manera directa sin contratar empleados? Veremos. Que se asesoren con el abogado especialista, ¿no? Pero si lo vamos escalando de manera seria, candelarizada, se puede lograr. Angie, sin duda pudiéramos seguir hablando durante mucho tiempo del levantamiento de capital. Vamos hasta el último de los pasos. Ya hicimos todo lo que nos recomendó Angie en este podcast. Vamos teniendo la casa en orden, empezamos construyendo desde cero. ¿Qué pasa? ¿Cómo se materializa esto del famoso levantamiento de capital? Ya di mi mejor speech, la gente dijo que sí. ¿Qué sigue? ¿Qué debe de esperar el emprendedor, el dueño del negocio? ¿Qué debe de esperar como siguientes pasos? Ya se dio la mano con el inversionista, ¿y ahora? Lo siguiente es darle toda la tranquilidad posible a tu inversionista. ¿Y cómo es? Formalizando lo que te prometí. Ya me diste dinero, ya firmamos el documento que tenemos que firmar para que eso pase. Sea una compraventa de acciones, que se adhieran también al convenio de socios que ya tenemos establecido previamente. O desarrollar uno nuevo según las negociaciones con el inversionista. Exactamente. Reformar estatutos si es que se necesita, con base en lo que acordamos en esos convenios. Y plasmar todo en libros y dar los avisos ante las autoridades. Eso como inversionista a mí me daría calma de, pues si ya di tu dinero, ya formalmente soy accionista, no nada más desde palabra. Aquí conforme la ley dice que ya soy accionista. Y la siguiente es, pues vamos midiendo cómo se va viendo la inversión reflejada en el proyecto, ¿no? Por eso es importante tener esos indicadores de desempeño que mencionabas al inicio para ver exactamente si va funcionando o no. Y como inversionista, poniéndonos también del otro lado, asegurarnos que tengamos esos mecanismos claros para poder decir, ¿sabes qué? No funcionó, necesito mi dinero de vuelta, y todos esos mecanismos tienen que estar plasmados en el convenio de socios. Ok, ya me dijeron que sí, ya firmé contratos, ya firmé asambleas, ya entregué títulos, ya inscribí en los libros. Seguramente habrá trámites gubernamentales que hay que cumplir para este tema de la formalización. Y sigo haciendo mi negocio de manera regular. ¿Qué recomiendas hacer con posterioridad con miras a tus inversionistas? Pues mira, seguir manteniendo la casa en orden. Hay un punto bien importante. Muchas veces damos el pitch a alguien, lo acepta, pero también vale la pena que como emprendedores veamos que el perfil del inversionista sea ad hoc o no. ¿Por qué? Dependiendo de a lo que nos dediquemos, hay veces en que es muy importante que los accionistas estén en compliance con el SAT y no tengan nada. Ha pasado en la práctica que todo funciona de maravilla, el proyecto sigue creciendo, pero cuando quieren expandirse a una siguiente etapa, por decir un ejemplo, quieren obtener un padrón de exportadores, quieren crecer, no pueden
porque los accionistas no todos tienen su opinión de cumplimiento positiva. Entonces, así como nos aseguramos de tener la casa en orden, es importante que el emprendedor también se asegure que el perfil de los inversionistas vaya conforme vaya creciendo la empresa. Imagínate tener la operación detenida porque tu socio no tiene la opinión de cumplimiento positiva. Claro, pero entonces aquí, nuevamente, y como lo hemos hablado en otros capítulos, lo que se vuelve importante es el seguimiento. Seguimiento a lo que tú te obligaste, seguimiento a lo que el de enfrente se obligó, seguimiento a lo que está sucediendo al interior, seguimiento al cumplimiento normativo de cada uno o al que estamos sujetos cada uno de nosotros. Y eso es, igual pudiera parecer mucho, pero también depende de cuántos accionistas seamos, también depende de cuántas obligaciones, pero sin duda es un muy buen punto, porque sí puede detenerse la operación por un tema del que tienes cero o menos control. Angie, se nos acaba el tiempo. Quiero que platiquemos de gobierno corporativo. Creo que hay muchos temas que podemos tratar y que podemos revisar en un podcast independiente, pero nos tenemos que ir por esta ocasión. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha en relación con los temas de levantamiento de capital? No se espanten, se puede hacer. Simplemente es importante tener la casa en orden desde el inicio, empezando como uno mismo como accionista, tener tu expediente. A final de cuentas, es bien importante saber que si vamos a pedir dinero para que el proyecto crezca, vamos a tener que ceder en algunas partes. Hay que ser congruentes con el modelo de negocio y el perfil de inversionistas que queremos también admitir. De acuerdo contigo, Angie. Yo por mi parte lo que les diría es, a nadie nos gusta que nos digan que nuestros hijos son feos. Nuestros proyectos los generamos, los gestamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra ilusión, pero es importante escuchar cuando alguien tiene una opinión que dar, una opinión constructiva. Por eso es importante poner atención desde el principio. Si alguien nos da una recomendación para mejorar, es importante que la tomemos en cuenta. Y estos procesos de levantamiento de capital son muy enriquecedores cuando vamos con la gente correcta. No bajemos la guardia, no dejemos de intentarlo, siempre con la casa en orden. Muchas gracias, Angie, gracias por acompañarme. Y a todos ustedes que nos sintonizaron, gracias por acompañarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.